Queridas amigas y amigos, en Bienvenidos Venezolanos TV hemos decidido hacerle un homenaje al gran futbolista brasilero Edson Arantes do Nascimento, también conocido como Pelé, como el Rey Pelé. Fíjense ustedes, en una oportunidad César Luis Menotti, que fue el director técnico de la selección argentina que ganó el Campeonato Mundial de 1978, le preguntaron al flaco Menotti, llamado el filósofo del fútbol, César Luis Menotti, que con quién se podía comparar a Pelé. Menotti dijo que Pelé no se podía comparar con nadie porque Pelé era de otro planeta. Imagínense ustedes el portento de jugador que fue este caballero. Él era un jugador sumamente completo. Tenía mucha magia, mucho duende, mucho carisma, mucha presencia de todo tipo en la cancha, una gran velocidad, una extraordinaria y estética armonía de movimientos, una resistencia en el fútbol, es un juego de resistencia, mucha técnica, esa técnica que caracteriza en general a los jugadores brasileños, del jogo bonito brasilero. Era un hombre que saltaba muy alto, era un hombre pequeño, pero era capaz de elevarse por encima de las defensas porque tenía una capacidad de gran salto. Era un gran gambeteador, un hombre que driblaba mucho, que jugaba mucho con el balón, tenía una gran capacidad de gambeta, una visión de juego extraordinaria para hacer los pases, para esperar la pelota, para desmarcarse, mucha serenidad, mucha paciencia, de tal manera que era un futbolista realmente completo. A los 16 años debutó en la liga principal paulista brasilera con el equipo Santos, el Santos del estado de Sao Paulo. Era un equipo que logró proyección internacional precisamente por la presencia de Pelé en el equipo. Yo recuerdo que viviendo yo en Francia, vivía yo en Burdeos, creo era el año 1970, 1971, llegó el Santos a jugar con un equipo local, con un equipo francés. Bueno, y aquello fue como una fiesta, fue como una especie de mundial de fútbol, la presencia de Pelé en aquel juego contra un equipo de Francia. Y es que Pelé no jugó nunca en Europa, pero no porque no lo quisieran. El Real Madrid y muchos equipos europeos estuvieron interesadísimos en contratarlo. Lo que pasa es que el gobierno del Estado brasilero decretó que Pelé era un patrimonio nacional y no podía jugar fuera de Brasil. Solo pudo jugar fuera de Brasil precisamente cuando ya estaba retirado y para ayudar a desarrollar la naciente Liga de Fútbol Profesional Norteamericana. Jugó para el Cosmos de Nueva York y fue uno de los grandes contribuyentes a que esta Liga de Fútbol Profesional Norteamericana arrancara. Pelé comenzó su gran carrera planetaria en 1958, cuando fue figura principalísima para que Brasil ganara su primer campeonato mundial de fútbol en Suecia en 1958, como ya indicamos. Allí en la Canariña, que así llaman, la Canariña, el Scratch, la verde amarela, que así llaman a la selección de Brasil, Pelé realmente fue la gran revelación. Después fue 3 veces campeón mundial. Primero en Suecia en 1958, como ya dijimos, después en Chile en 1962 y finalmente en México en 1970. Bueno, en Chile tuvo que salir del campeonato porque lo reventaron a patadas, pues allí lo lesionaron gravemente. Pero en México en 1970 le tocó ser el líder de la selección nacional de fútbol que todavía se considera la mejor de la historia, o sea, la selección de Brasil de 1970, donde Pelé estaba, bueno, con jugadores como Jairzinho, Tostao, Gerson, Carlos Alberto, bueno, una constelación de estrellas del fútbol. En su carrera Pelé marcó 1.284 goles, o sea, un récord imposible de igualar, aunque la FIFA, por razones extrañas, por razones caprichosas, le ha desconocido un montón de goles a Pelé, pero realmente el gran goleador de la historia fue Pelé. Bueno, entre los grandes reconocimientos que obtuvo Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el Rey Pelé, estuvieron que fue reconocido como el deportista del siglo XX por el Comité Olímpico Internacional, fue designado Caballero de Honor del Imperio Británico, embajador de la UNESCO y de la UNICEF. La UNESCO es la entidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la UNICEF es para la protección de los niños.
fue Balón de Oro honorífico de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, ministro de Deportes de Brasil durante el gobierno democrático de una gran figura brasilera también, el economista Fernando Henrique Cardoso. Y bueno, su gestión como ministro se caracterizó porque se dedicó a apoyar de una manera decisiva a sus colegas jugadores. Ha habido grandes jugadores en la historia del fútbol. En Brasil tenemos a Leónidas, tenemos a Garrincha, que es considerado el jugador más excitante, mejor gambeteador de la historia. Tanto así, tanto excitaba a la afición que el pueblo llamaba a Garrincha o Alegría do Povo, o sea, la alegría del pueblo, porque realmente era fascinante verlo jugar. También tenemos a Mario Jorge Lobo Zagallo, a Ronaldo Nazario, el fenómeno. Mario Jorge Lobo Zagallo, además de haber sido campeón mundial como jugador con Brasil, fue también campeón mundial como director técnico. Después tenemos en Alemania al gran Beckenbauer y a Oliver Kahn. Beckenbauer fue campeón mundial con Alemania como jugador y también como director técnico. En Rusia tenemos a Yajin, el gran portero, la araña negra. En Francia a Zinedine Zidane y hoy en día Mbappé. En Rumania Georg Hagi, un jugador realmente de mucho lujo. En Polonia Lewandowski. En Suecia a Ibrahimovic. En México a Hugo Sánchez, gran goleador, ganó 5 premios al mejor goleador en la Liga Española. En Uruguay a Dulio Varela, clave para la conquista del Mundial de 1950 en el Maracanazo en Uruguay, y al llamado príncipe, el príncipe Enzo Francescoli. En Paraguay a Chilaver, en Perú al nene Cubillas, a Teófilo Cubillas. En Portugal a Cristiano Ronaldo y Eusebio, grandes goleadores. En Chile el gran defensa Elías Figueroa. En Egipto a Salat. En Argentina, bueno, Alfredo Di Stéfano, a Maradona y a Messi, que son figuras realmente extraordinarias. En Croacia, bueno, a un jugador que ha resultado una de las grandes maravillas del fútbol contemporáneo, Luka Modric. En Costa Rica, Keylor Navas. En Italia, Giuseppe Meazza, a Franco Baresi, a Gianluigi Buffon. Es decir, un gran elenco de grandes jugadores italianos. Bueno, o Rey Pelé es reconocido como el mejor de todos los tiempos, no solo por su rendimiento en el campo, sino también por su buena conducta fuera del terreno, porque un jugador de ese calibre tiene que ser un ejemplo para la juventud. Por ejemplo, en este Mundial de Qatar que acaba de terminar, hubo unos incidentes allí de soberbia por parte de Cristiano Ronaldo y de ira, de rabia por parte de Messi, que de alguna manera lastiman la grandeza de esos dos extraordinarios jugadores. Pelé no tiene una sola mancha en su carrera. Fue realmente, y así lo reconocen incluso otros jugadores también de rango histórico, Pelé fue el mejor de todos los tiempos en el fútbol, en el balompié mundial.